Seguimos a la pura verdad, Ivy, y vamos a hablar de un tema que es hasta polémico. ¿Qué Sí. más podemos decirle? Es algo nuevo, digamos. Es algo nuevo Sí. y que se discute mucho en las familias. Sí. Te cuento. Heredar sin sucesión. Las claves de la herramienta legal que gana terreno y permite ahorrar costos. Y vamos a consultarle a la doctora Melina Turiace, abogada. Hola Melina, Ivana Viale y Alexis Selener te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día Ivana, buen día Alexis, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Muy Bueno. bien, gracias. ¿Qué nos podés contar de cómo es una donación y qué beneficios trae? Bueno, en primer lugar, Ivana, Alexis, quiero Sí. contarles que hoy en la Argentina ya no se espera hablar, digamos, de la muerte para hablar de herencia. Hoy ya muchas familias están decidiendo ordenar en vida, digamos, lo que antes se dejaba al azar. Sí. Entonces, tenemos por un lado el trámite sucesorio, que mucha gente está como que se rehúsa a hablar del tema, que es un Claro. proceso judicial, Sí. después del fallecimiento de la persona, Ujú. y ahí se ordena el patrimonio, que obviamente o no se dejó claro en vida, o se dejó un testamento, porque Sí. es válido aclarar que hay dos tipos de sucesiones, la testamentaria y la no testamentaria. Sí. Y por otro lado está el acto notarial, que hay diferencia de la sucesión, que es la donación, que es un acto en vida totalmente inmediato. Sí. Entonces, lo que yo le digo a las familias cuando me consultan es, la sucesión ordena, la donación anticipa. Claro. Así que es un tema más planificar una herencia y no solo en repartir bienes, sino en cuidar vínculos. Claro. Va por ese lado, ¿no? Sí, Claro. porque las sucesiones traen muchos problemas familiares también, ¿no? Traen problemas familiares cuando las familias no dialogan y hay conflictos. Se dan mucho los casos entre hermanos, Sí. Sí, o por muchísimo. ejemplo entre hijos y convivientes, o sea que no son la madre directa. Eso lo veo a diario. Por eso siempre digo que planificar el tema sucesorio es evitar conflictos, es acompañar necesidades, simplificar trámites futuros y un tema de costos, como Claro. ustedes lo mencionaban. Claro. Sí, porque a veces, ¿sabes lo? No sé, yo te hablo hace 10 años atrás quizás, a ver, cuando un familiar se enfermaba, qué sé yo, es difícil hablar de decirle, bueno, mira, nosotros estamos pensando en Claro. arreglar los bienes para no tener problemas, ¿no? Sí, Era totalmente. más complicado hace 10 años. Hoy quizás se habla más, o la misma persona que Sí. sabe que quizás está con una enfermedad o lo que sea, ya se pone a pensar en sus hijos Sí. o familiares y decir, mira, la voy a hacer más fácil. Ya haces la donación, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo siempre digo, eso era un tema tabú Exacto, antiguamente. exacto. Hoy por hoy, toda la generación de la gente, digamos, de 40 para arriba, Sí. es como que ya desea planificar todo esto. Y yo siempre digo, a veces no se trata de ahorrar, se trata de evitar problemas. Claro. Porque, a ver, si vamos al tema de realmente uno se ahorra plata con la donación, es todo como que es un mito. A veces sí, porque hay menos litigio, menos tiempo, Sí. pero también la gente tiene que entender que ir a una escribanía conlleva que hay costos de escritura, impuestos, honorarios. Claro. O Sí. sea, no siempre hay que hablar de lo barato o lo caro, es lo que depende del caso, lo que las familias se sienten a planificar, ¿no es cierto? Sí. Claro. Melina, te hago una pregunta. Y la famosa declaratoria de herederos Sí. que tiene que salir en el boletín oficial, ¿eso cómo Sí. se hace? Bueno, una vez que se inicia el proceso sucesorio, a los 3 meses, más o menos, en Capital Federal se estira eso, sale la declaratoria de herederos que queda una publicación en boletín oficial Sí. por 30 días. Sí. En esos 30 días, obviamente se tienen que presentar herederos que no han sido declarados en el inicio de la demanda. Obviamente que esto es una formalidad que se tiene que cumplir. Sí. Pasado ese tiempo, el juez dicta declaratoria de herederos en favor de los que se presentaron en el sucesorio. Pero puede ser... Pero eso la es si realidad- haces la sucesión, si haces la donación, no. No, eso es sucesión. Si se hace la donación, no, Alexis, Ah. ¿por qué? Porque la donación es un acto en vida, es la Claro. voluntad Ok. mía que yo decido dejarte todo por escrito en la escritura. Y si aparece Y un el- tercero reclamando una vez que falleció Claro, la yo persona pensaba lo en la mismo. donación, por ejemplo, Bueno, ¿puede reclamarla ese- o no?
Sí, a ver, tiene que tener derecho para colacionar, es el famoso acto de colación. Ah, ok. Supongamos que son 3 hermanos, Sí. y yo le dono a 2 y dejé a uno afuera, Sí. ese hace un acto de colación. Ah, ok. Se va a abrir un expediente judicial, pero no por el lado de la sucesión, sino por el acto de la colación. Ah, ok. Claro. Porque Quedó tengamos clarísimo en claro que hay legítimas que respetar. Sí, obvio, ¿no? Y Por sí. supuesto, son los Sí, derechos sí, que sí. corresponden. Exactamente, las famosas legítimas son lo que los clientes quieren saber. ¿Y cuánto me corresponde? Bueno, hoy por hoy tenemos a los hijos en primer lugar, Sí. a los padres, si es que no hay hijos, los padres, y el cónyuge en tercer lugar. Claro. Y hay porciones legítimas que responder. Por eso se habla de herederos forzosos, porque Claro. por ley tienen una legítima que respetar. Perfecto. Claro. ¿El heredero que obtuvo la donación puede vender sus bienes? Sí, por supuesto. Muy buena tu pregunta. Mira, antes del nuevo código se hablaban de donaciones observables, de títulos observables. Sí. Sí. Ahora ya el Colegio de Escribanos, ya desde el 2020, con la reforma al nuevo código, ya no se habla más de títulos observables, y hoy por hoy una persona totalmente puede vender un hijo puede vender una propiedad con un título de donación, e incluso los bancos para los créditos hipotecarios las toman sin ningún tipo de problema. Ah, porque antes no tomaban para garantías ni nada, ¿no? Exacto, porque antes del nuevo código había una vertiente que decían que los títulos eran observables, Claro. porque, bueno, esta era una movida de los legisladores, Claro. estaban los que estaban a favor y los que estaban en contra. Mm. Los que estaban en contra, no había, a favor no había problema, y los que estaban en contra decían que si yo le heredaba a un hijo o a un heredero forzoso, Sí. no se podía disponer del bien por 10 años. Claro. Y si yo le donaba a un tercero por 20 años, Claro. desde la fecha de la escritura de la donación. Pero eso ahora ya está en desuso, ya no va más. No existe Claro. más. Bueno, está No muy bien. existe Sí. Y aparte está muy bueno hablar de estos temas porque Sí. hay mucha, no sé, llamarlo, que no hay sí. información, uno no Sí, sabe, no. Sí. poco asesoramiento, ¿no? Sí. Es que, ¿sabes qué, Alexis? Dijiste algo clave. El problema no es donar o no donar, el problema es no planificar. Claro, exacto. En no sentarse a dialogar. Hoy tenemos todas las herramientas para dialogar. Che, mira, bueno, cuando yo no esté, o sea, en un asado familiar, ¿cuántas veces sale este tema de decir, bueno, cuando yo no esté, quiero que la casa de la costa te quede a vos, Claro. vos la fábrica? Hoy en vos día esa- se habla mucho más que antes, eso es Hoy real. se habla mucho, hoy se habla bastante. Sí. Así que hay que asesorarse antes de firmar. Totalmente. Y pensar no solo en lo legal, sino también en la parte emocional, ¿eh? No, claro, por Sí, supuesto. obvio, porque eso es lo la verdad principal. que es totalmente Va a depender de cada familia, igual. obviamente, Ivy, Sí. ¿entendés? Totalmente. Sí. Hay familias que siempre que tienen problemas entre familiares Sí. y que bueno, que ya en vida te digo, ¿no? No, por supuesto. Entonces ya Sí. ya se vienen imaginando lo que va a pasar después, que va a ser un lío. Claro. Pero bueno, Sí, hay familias sí. que no, que hablan, se juntan, dicen, mira, ¿les parece hacer así y así? Y se juntan y hablan, está muy Bueno, bien. yo te digo, a mí me resulta difícil imaginármelo, pero bueno. Claro, eh, claro, debe porque haber, todo sí. el mundo piensa hablar de donación. Habla de la no, muerte, tanto, eso es lo que pasa. Claro, de sucesión, Yo ya digo. es hablar de muerte. Obviamente que va a haber una muerte de por medio, pero es algo que la persona es un acto de amor lo que está haciendo en ese No, Claro. por supuesto, pero para que no se es peleen. Es difícil verdad. entender que uno se junta a comer un asado y de repente sale ese Sale este tema tema, y y vos sí. decís, ay, pero ¿para qué? Y porque O sea, vos no querés que se muera la persona, no, obvio, no. pero bueno. Total, Pero total. bueno, Pero bueno, es clave que decirle esto a las familias argentinas. Claro. Adelantar la herencia, para mí en realidad, bueno, obviamente es hacerse vía donación en vida, siendo un escribano Sí. de confianza y que los asesore. Y hablar de sucesión tienen dos caminos. O decirlo vía testamento, que va a ser Claro. una sucesión testamentaria y se va a cumplir la voluntad ante un juez. O si no, bueno, haga intestato ya hablándolo de antemano a quién le va a quedar cada cosa para que después no se peleen, ¿no? Claro. Claro. Es planificarlo totalmente. Totalmente. Genial, Melina. Te agradecemos muchísimo la información porque está Por muy favor. bueno saberlo y que la gente lo conozca. Te agradecemos Bueno, mucho. gracias. Muchas gracias Un a beso muchas ustedes. grande. gracias,
Chau, chau. Gracias, hasta Nos luego, vemos. chau, Chau, chau. chau. Bueno, pasaba la doctora Melina Turiace, especialista justamente en sucesiones. sí. Y este tema, no, quiero aclararle a la gente, va a decir, ¿estos chicos de dónde sacaron este tema? No, salió en La Nación, sí, un tema salió, tapa grande. por supuesto. Porque es un tema que era tabú hace muchos años, Sí. es verdad, y hoy se está hablando más. Se está hablando más, aunque cuesta. Pero ¿cómo no va a porque, costar? Si yo te doy este, mi ejemplo de hace 20 años atrás, Sí, era sí. totalmente inhablable el tema. Sí. No sé si existe la palabra que dije. No existe. Te inventaste una palabra, Bueno, pero gente, mi nueva palabra es inhablable. no se hablaba del No se tema. hablaba del Era un tema. tema tabú, era incómodo. Lo Sí, sigue pero siendo. Vos pensás que hay familias sigue- que si no sale de la persona que dona, que lo saque un hijo es hasta feo, porque si este me quiere matar. ¿entendés? Igualmente, yo te voy a Es decir esa una lo que cosa. se hacen los chistes. Yo te voy a decir, un progenitor que te dice, mira, yo por las dudas te voy a decir tal y tal cosa, donde dejo tal y tal cosa. Y también te y pega también eso. vos decís, déjame de hinchar. Claro. O sea, No, pero sin embargo te lo está diciendo para que vos tengas un orden, como dijo la abogada. está bien, para que vos pero tengas una hay planificación. muchas veces que hay una resistencia a Obvio. escucharlo, ¿no? Y sí, Bueno, es un tema que... por eso, que, depende bueno, cada persona cómo le afecta, obviamente. por eso, sí. Vos pensás que, obviamente, yo te cuento que sufrí una sucesión, Sí. te digo, porque terminás sufriendo. Sí, sí, Porque sí. entre mis 3 hermanos, que esto, que el Sí. otro, que el papel, que el abogado, Sí. que después el abogado te pide no sé cuánto, que tarda, ¿eh? Ujú. Y vos querés tus bienes, porque aparte te quedan, heredás deudas también. También. Y yo con esa deuda pagaba cosas, vendía propiedades para pagar deudas, Sí. para dejar todo ordenado. Sí. A mí me hubiera gustado, en paz descanse mi padre, dejé todo Sí, ordenado. claro. Bueno, no Dejó sucedió. Un quilombo dejó tu padre. Sí, bueno. ¿Puedo decirlo? Sí, Ah. no hay nada que ocultar. Bueno. Dejó un desorden que a mí esta nota me llamó la atención. Claro. ¿Entendés? Digo, Sí. ¿por qué? Dije, qué bueno hubiera sido que en ese Sí. momento, bueno, se hubiera hablado de ¿Viste? esto, pero Sí. es imposible. Por eso te dije hace 20 años atrás. Claro, tal cual. Era imposible hablarlo, ese tema. Y ahora no sé. O Y sea, hay familias que es sí, hay fácil, familias que no. es fácil. Bueno, Depende, vamos a estar hablando así por Eter- ahí, por eterna- horas. eternamente. Sí, y sí. Bueno, pero ¿a vos te parece bien o te parece mal? A ver, te voy a poner en un embrollo. ¿Cómo lo harías con tus hijos vos? ¿Se los facilitarías A mis o no hijos. hablarías del tema? A ver. Son yo chiquitos yo- igual todavía, pero bueno. Son chiquitos, pero yo le dejaría lo más fácil posible, Bueno. obviamente, ¿no? Para que ellos no tengan que estar pasando Por 50.000 burocracias. 500 y Papelerías y problemas y peleas entre ellos y lo Y que tironeos, sea, tironeos claro. y Bueno. esto bueno, Entonces es como dice el artículo, está muy bien. está bien, pero hay que ponerlo en práctica, qué sé yo. Ah, bueno, algún día. Sí. Falta mucho, Falta, ¿eh? falta, mucho, falta falta. mucho, si están escuchando. Falta mucho. Sí, falta somos jóvenes. Obvio. Bueno, Bueno, excelente programa, Excelente, Ivana, sí. te felicito, como siempre, como todos los domingos. muchas gracias. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo en Radio República M770. Sigan conectados con la programación. Chau, chau.